buenos días a todos aquellos que están del otro lado, que el Señor los bendiga. Quien te habla, el evangelista Aníbal Pérez, del Ministerio Apostólico Verdad y Gracia, de aquí, desde un devocional más, en Aliento del Cielo, ¿sí? Un lugar donde podemos encontrar recursos de la palabra de Dios para encarar nuestro día, para encarar nuestra jornada. Como siempre le decimos a todos aquellos que están del otro lado que puedan compartir este devocional con aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios, que sabemos que es poderosa, que es viva y que es eficaz. ¿Sí? Compartirlo en tus redes, en tus estados, para que muchos puedan escuchar de estos recursos y de estas palabras. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre lo hacemos, que atraviesa nuestra vida cotidiana y que nos incumbe, ¿no? Nos toca de cerca como a todos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de vivir en Él, ¿sí? De vivir en Dios, vivir bajo sus alas protectoras, ¿sí? Nunca nos olvidemos que Él tiene que ser nuestro refugio, Él tiene que ser aquel que cuide de nosotros, ¿no? En Él tenemos que refugiarnos, en Él tenemos que esperar, en Él tenemos que confiar. ¿En quién? En Dios, por supuesto, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir un salmo muy, pero muy conocido, pero no por conocido pierde su eficacia, su importancia y su poder. ¿Sí? Yo quiero compartir con vos que estás del otro lado el Salmo 91, o lo vamos a compartir en la versión de Dios Habla Hoy, y quiero que prestes atención un poquito a lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este día, en esta mañana. Dice el Salmo 91, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que lleguen con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas, y te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Mire qué poderoso y qué importante es habitar en Él, habitar bajo su sombra protectora, ¿no? Este salmo es un salmo tan poderoso, ¿no? Que nos invita a declarar a todos aquellos que vivimos bajo Él, declarar todas estas bendiciones. Él es mi refugio, Él es mi guardador, Él es el que me cuida. En Él yo espero, ¿sí? Cuando vienen mis enemigos, dice la palabra que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 también, pero a ti no te llegará. Mire todos los beneficios de vivir en Él. Por eso hoy el consejo de la palabra del Señor: habitemos bajo su sombra protectora, que sea Él nuestro refugio, que sea Él nuestro Dios. Si por ahí estábamos poniendo nuestra confianza, ¿sí? O estábamos dependiendo, quién sabe, de qué ayuda, pero hoy la palabra nos invita a que sea Él solamente tu ayuda, en Él encuentra tu refugio. Dice la palabra en los versículos finales, ¿no? Todo el Salmo es hermoso, pero en el versículo 15 dice: cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Cuando Él me llame, yo le contestaré, ¿sí? Yo quiero decirte que hay muchos beneficios en este salmo y hay muchos más que no nombra este salmo, pero encontramos en toda la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 15, quiero también compartirte esto que Dios puso en mi corazón también, que nos habla de permanecer en Él, ¿no? El libro de San Juan capítulo 15 dice:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Hemos escuchado hace unos segundos nomás los beneficios, ¿no? Las bendiciones de habitar en Él, de estar con Él, de vivir con Él, ¿no? Entonces en esta mañana la palabra del Señor nos atraviesa y nos dice, ¿en dónde estamos parados? ¿No? ¿Bajo qué refugio estamos? ¿Qué nos está sosteniendo hoy? Dice la palabra del Señor que separados del Señor nada podemos hacer. Si hace tiempo, ¿sí?, que no estás congregando, si hace tiempo que no estás bajo la cobertura de un padre, si hace tiempo que no estás dentro de la familia de la fe, ¿sí?, quiero decirte, vuelve a Él, vuelve a casa, vuelve a esa cobertura, ¿no? Cuando hablamos de que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ese refugio también es la iglesia, también es Él. Quiero decirte que Cristo viene pronto y Él viene a buscar a su iglesia, a su cuerpo, a Él mismo. Dice en San Juan capítulo 14 también, yo vengo, ¿no? Dice 14:3, lo tengo acá cerquita. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él se tomará a sí mismo, a su cuerpo, a la iglesia. Mire qué importante que es estar en una casa, estar en la iglesia, en una congregación, porque Él viene a buscarse a sí mismo, a su cuerpo, a la iglesia. Y ese es nuestro lugar de refugio. Él, ¿sí? La iglesia, la familia de la fe. Por eso corramos urgente, corramos bajo ese refugio que es el Señor. Sí, es el Señor, es la casa del Señor. Mire lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Si no estás concurriendo, no estás asistiendo a un lugar, si no estás yendo a la casa de papá, bueno, hoy es el tiempo de volver, ¿sí? Esa es la palabra de hoy, permanecer en Él, permanecer en su cuerpo, permanecer en una casa, permanecer bajo la cobertura y la paternidad, permanecer bajo el mentoreo y el pastoreo de un siervo, de una sierva del Señor. Hoy es el consejo, habitemos en Él. Este título va a llevar este aliento del cielo en esta mañana. Habitemos en Él, habitando en Él, vivamos en Él, permanezcamos en Él. Permanecer en Él no es solamente tener un mero conocimiento de Él. Recién compartimos la palabra del Señor en el versículo 14, Salmo 91:14. Dice, yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Él me ama y me conoce. Qué lindo que es estar en Él, qué lindo que es habitar en Él. ¿Y sabe quién habita en Él? ¿Sabe quién está bajo su refugio? El que lo ama. El que verdaderamente ama al Señor va a buscar un lugar de refugio que es la casa de Dios. Va a buscar un refugio que es el mismo Señor Jesucristo, el que le ama. Aquellos que no le aman, por supuesto que no buscarán un lugar, no irán bajo la cobertura de nadie, andarán errantes de aquí para allá, con un mero conocimiento en su corazón, pero el que le ama busca el refugio y el amparo del Altísimo. En esta mañana quiero decirte, acerquémonos al Señor, vivamos en Él y todas estas bendiciones vendrán sobre nuestra vida. El hijo pródigo, ¿cuánto perdió cuando se fue de la casa de papá? ¿Cuánto desperdició yéndose de la cobertura del Altísimo? Hoy es el día de volver, como hizo el hijo pródigo, a la cobertura, volver a la casa, volver a la presencia del Señor, volver a los brazos de papá, para que el Señor haga fiesta y todos nos gocemos, sabiendo que estamos viviendo bajo la cobertura y la protección del Altísimo. En esta mañana, un devocional más aquí en Aliento del Cielo, un consejo de la palabra de parte de Dios. Vivamos en Él. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. No se nos ocurra hacer nada, no se nos ocurra dar un paso más. Si la presencia del Señor, si el Señor no va con nosotros, si nosotros no estamos en Él, no encaremos ningún proyecto, no avancemos en nada. En nada me estás diciendo, Aníbal, sí,
en nada. Si no estamos en Él, nada podremos lograr, nada tendrá éxito, no podremos llegar hasta el final de esa meta. En esta mañana esto es un consejo de la palabra del Señor, que Él sea nuestro refugio, vivamos en Él, para que todo lo que emprendamos, como Dios le dijo a Josué, todo lo que emprenda Josué, abrazado a su palabra, tendrá éxito y será prosperado. Que en esta mañana la palabra te sea de bendición, la palabra te abrace, la palabra te impulse a tomar decisiones fuertes y decisiones firmes. Que Dios te bendiga. Como siempre decimos en estos devocionales de Aliento del Cielo, compartí este vivo, compartí este devocional para que muchos puedan volver a los brazos de papá, para que muchos puedan hoy comenzar a permanecer en Él y recibir cada una de estas bendiciones y estas protecciones de parte del Señor. ¿Quién te habló? El evangelista Aníbal Pérez del Ministerio Apostólico Verdad y Gracia, desde un devocional más aquí en Aliento del Cielo. Que Dios te bendiga, que el Señor te abrace, te acompañe en esta jornada y que a través de esta palabra también vos puedas bendecir a muchos. Dios te bendiga, te abrazo y le pido al Señor que te dé la sabiduría para poder llevar a cabo esta palabra. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en otro devocional. Bendiciones.